Hola, bon vespre. Benvinguts al cicle de síntesis aquí al Col·legi d'Arquitectes. I avui tenim amb nosaltres Carlos Gonzalvo, doctor arquitecte, i ens presentarà la conferència de la seva tesis de l'arquitectura de les centrals nuclears. I segurament serà un tema que a tots i totes ens donarà alguna de sí. Un tema molt, a primer cop d'ull, no? Molt xocant, però que de segur que serà molt interessant. Gracias, Carlos. Perfecto. Bueno, pues no sé si me escucha bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta jornada de tesis. Yo también tenía un poco de miedo por el tema del aforo, porque digo, igual el tema de nucleares en el sector de la arquitectura pilla como demasiado lejos, o el tema industrial, o el tema ya nuclear es como ya complejo, ¿no? Sin embargo, lo que hoy veremos, o lo que voy a intentar es sintetizaros de todo el trabajo de investigación de estos últimos 6-7 años, es diferentes perspectivas de cómo los arquitectos han podido trabajar en las centrales nucleares. El marco de la investigación, o digamos las centrales que yo estudié, eran únicamente tres, que eran las primeras 3 centrales nucleares españolas, que precisamente eran las que Franco construyó entre los años 60 y 70, que son Vandellós en Tarragona, que es esta de aquí, Garoña en Burgos y también Zorita en Guadalajara. Iremos viendo diferentes trabajos de otros arquitectos y artistas internacionales, como por ejemplo Warhol, Joseph Beuys, Le Corbusier y compañía, que en cierta manera también trabajaron en el mundo nuclear o en el mundo atómico durante la Guerra Fría, es decir, años desde los 60 en adelante, y en cierta manera su trabajo nos permitirá enriquecer el relato de estas nucleares, ¿no? Es decir, no únicamente nos centraremos en las 3, sino que estableceremos ciertos vínculos con otras centrales internacionales, otros artistas y otros arquitectos que han trabajado en estos programas. En primer lugar, me gustaría comenzar, porque al final el punto de inicio de la nuclear, o el primer uso de la energía nuclear, es Hiroshima y Nagasaki en el 45, en el cual Estados Unidos lanza la primera bomba atómica, y evidentemente es como el punto de referencia en el cual todas las cargas negativas, es decir, todo lo que se dice o lo que se piensa sobre la energía nuclear parte de aquí, ¿no? En el cual una única bomba en apenas 2 segundos destruye 2 ciudades al completo, ¿no? Es decir, matando a más de 100.000 personas en apenas 2 segundos. Por lo tanto, la energía nuclear se convierte como en un punto de peligro, digamos, dañino, mortífero. Y de hecho, durante los años 60, ciertos artistas, como por ejemplo Andy Warhol, ilustra esta bomba atómica, ¿no? Este hongo atómico que a todos nos suena, ¿no? Por tanto, incorpora este rojo peligroso, este rojo atómico en cierta manera, rojo sangre, rojo muy, muy saturado. Pero luego también, incluso Le Corbusier, en los años 50, hace un collage sobre la bomba atómica. Es decir, incluso el propio Le Corbusier, que esto creo que es muy poco conocido, es decir, también se preocupa o, digamos, participa en esta tradición estética sobre las centrales nucleares, ¿no? En el cual vemos un recorte de prensa de una prueba atómica de los americanos en el océano, y simplemente hace un collage a través del color, de las formas, ¿no? Y ese fondo negro de la oscuridad de la bomba atómica, ¿no? Otras obras también más recientes, esta quizás es todavía menos conocida, que es de Joseph Beuys. No solo las cargas negativas no solo se asocian a la energía atómica, es decir, a la bomba atómica sobre la cual se atacó Hiroshima y Nagasaki, sino que también esta parte negativa, esta condición de peligro, también se asocia a las centrales nucleares. Es decir, esta imagen de aquí, este collage, no deja de ser un transporte de material radioactivo y una mancha negra que se derrama sobre el paisaje, ¿no? Como diciendo, esto es peligroso, ojo que las bombas son peligrosas, pero las nucleares es a continuación del mismo problema, ¿no? Por lo tanto, el mundo del arte, en cierta manera, responde ante el peligro que representa el mundo nuclear, el mundo atómico de estos años, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, que son muy breves, simplemente unas pinceladas para situarnos en el mapa, me gustaría empezar a hablar de paisaje de centrales nucleares, ¿no? Es decir, la tesis pensaba inicialmente que el trabajo del arquitecto era únicamente hacer un edificio, diseñarlo y ya está, pero muchas veces te das cuenta que la implicación que tienen
esas intervenciones no son de carácter únicamente del edificio, sino que trasciende a un paisaje o a la manera de interpretar un lugar o una geografía, ¿no? Por lo tanto, al final, una arquitectura muy, digamos, acotada transforma la forma de estos paisajes, ¿no? En este sentido, me gustaría empezar con esta fotografía de Manolo Laguillo del Valle del Tajo, en el cual se sitúa la central nuclear de Zorita, en el cual las centrales nucleares, por norma general, se sitúan alejadas de la población, es decir, en sitios donde pues, no vive mucha gente, primero por el peligro, que en caso de accidente pues, el daño sea el menor posible, pero también, en cierta manera, por un poco de ocultemos el problema, que no se vea mucho y contra menos gente lo vea, mejor, ¿no? Por tanto, al final, estas poblaciones que rodean las nucleares, excepto Vandellós, que está en la línea de costa, suelen estar rodeadas como de poblaciones muy pequeñas, de 100, 200 personas residentes todo el año. Por lo tanto, es como lugares como muy recónditos del lugar, ¿no? Y siempre vinculados a una fuente de agua, como un río o un mar. Por lo tanto, en cierta manera, eso nos proporciona que los enclaves siempre tengan como un valor añadido paisajístico, ¿no? En el cual pues, una fuente de agua siempre es un añadido, ¿no? En este sentido, me gustaría enseñar esta fotografía, esta obra de Gordon Cullen, de una nuclear en Reino Unido, en el cual, aparte de alejar las nucleares, cuando eso no se puede, también se suele intentar como pasar desapercibido, en cierta manera, camuflar unas nucleares, ¿no? Es decir, a través de ciertos colores o ciertas pinturas o colores del entorno, ¿no? Es decir, en los años 50 o 60 se pensaba, dices, bueno, si pintamos una nuclear de los colores predominantes del entorno, tal vez el impacto visual sea muy inferior, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo una central frente a la línea de costa en el cual el paisaje, el verde de las montañas, es las mismas tonalidades que la esfera del reactor, ¿no? Por lo tanto, dices, bueno, es como una idea de me alejo de la población, lo pinto de un color del entorno y, digamos, reduzco el impacto visual lo máximo posible, ¿no? O, por ejemplo, incluso hay fotógrafos recientes que visitaron hace un año justo la central de Vandellós. Incluso en el presente seguimos pensando o seguimos mal pensando que, por repetir los colores del entorno, ya estamos perfectamente integrados en el paisaje o hay como una armonía que precisamente no sé si se consigue repitiendo el verde de los pinos o el azul del cielo, ¿no? Simplemente con estas fotografías me gustaría poner en relieve que quizás la manera de interpretar el paisaje no se puede reducir o no se debería reducir solamente a un simple color, porque al final, como podemos ver, la inmensidad de la estructura, el enorme tamaño, la proporción, las sombras, la silueta, por más que lo pinte de azul, la construcción se sigue viendo, ¿no? Se sigue imponiendo en el paisaje. De hecho, estas centrales, al estar tan próximas a los ríos, también suelen estar como la vegetación, suele difuminar en cierta manera las construcciones. Aquí apenas se puede apreciar la central de Zorita, en el cual simplemente aparece como allí una esquina, ¿no? Tangencial allí, como detrás de una gran masa boscosa, cuando realmente había como una intención, en cierta manera, de que se viera lo menos posible. Es decir, si lo consideramos como un problema, si se ve menos, pues entiendo que la gente afortunadamente pensará que es una buena solución, ¿no? Pero sin embargo, el problema creo que no debería abordarse simplemente como camuflar o esconder un problema, sino como luego veremos, entenderlo como un punto de partida para diseñar estas instalaciones, ¿no? Evidentemente, estos pedazos cacharros, ¿no? estas estructuras tan enormes, esta es la central de Garoña, evidentemente, por más que la pintes de un color, por más que la escondas alejada de la ciudad, por más que haya vegetación, al final son tan grandes, son tan poderosas visualmente, que es imposible que podamos esconder estas instalaciones, ¿no? Porque además transforman áreas rurales del territorio donde apenas vive gente, como podemos ver aquí desde la pedanía, que vivían simplemente 15 personas y ahora está deshabitada, como la llegada, el aterrizaje de la central nuclear transforma por completo el paisaje. Es decir, pasamos de un mundo agrícola, ganadero, donde todo, digamos, era naturaleza, las montañas, pasamos a una gran estructura industrial que genera nada más y nada menos que la energía de toda costa norte de España. Por lo tanto, un simple punto en el paisaje, digamos, tiene una repercusión territorial, ¿no? En cierta manera. En este punto, ya los americanos, en los años 70, es decir, cuando ya empiezan a preocuparse no tanto por el tema atómico de la bomba, sino por el tema ya de la transformación del paisaje,
se dan cuenta o comienzan a asumir que estas centrales evidentemente tienen una gran marca en el paisaje, es decir, un gran impacto en el paisaje, ¿no? De hecho, en el año 74 elaboran una serie de esbozos de varias centrales americanas, en el cual, como podemos ver aquí, elaboran a diferentes distancias cómo se ven estas centrales. Y evidentemente llegan a la conclusión de que, por más que se pinten, se ven, ¿no? Es decir, porque además, en este caso, se ven dos grandes chimeneas de refrigeración, aunque la estructura en sí misma no se vea, pero el vapor de agua que emerge de ellas, o incluso aquí, en esta imagen de allí, sobresale sobre la loma, ¿no? Es decir, estas dos pedazos de chimeneas que refrigeran la central nuclear, ¿no? Por lo tanto, al final, no consiste tanto en un problema de camuflarse, de esconderse, sino como un problema de diseño de cómo diseñamos estas centrales nucleares. Entonces, aquí entra el arquitecto francés Claude Parent, que quizás podáis conocer, trabajó con Le Corbusier, y es como el maestro de arquitectos como Koolhaas, Libeskind y compañía, en el cual dice, vale, es decir, las nucleares no solamente son ingeniería, no son simplemente un problema, sino que este problema hay que abordarlo desde la arquitectura. Digamos, tenemos que trabajarlo desde la disciplina de la profesión para diseñar estas centrales nucleares. Y de hecho, llegó a publicar 3 libros, desde los años 80 hasta 2014, 3 libros sobre estas centrales, sobre las centrales nucleares francesas y los diseños que él proponía. Como podemos ver, si nos fijamos no solo en las imágenes, sino en los títulos, nos damos cuenta que no solamente habla de arquitectura, es decir, primero, en los años 80 habla de arquitectura y la nuclear, es decir, atiende simplemente al objeto del reactor o de las chimeneas en sí mismas, pero poco a poco se va, digamos, tiende hacia el paisaje, en el cual pasa de arquitectura a las casas del átomo y finalmente los tótems del átomo. Al final, un tótem no deja de ser una estructura en plena naturaleza y que incorpora escalas que superan el artefacto en sí mismo, es decir, naturaleza, población, seguridad, que en cierta manera dan más complejidad a la definición del artefacto en sí mismo. En este sentido, aunque no tenga nada que ver con nucleares, me gustaría enseñar una reflexión que yo creo que, después de muchos años mirándola y estudiándola, creo que tiene mucho que ver, ¿no? En el cual, en esta pintura de Caillebotte del siglo XIX, en cierta manera aparecen 3 transeúntes, 3 señores burgueses que miran o se centran en la tecnología del ferrocarril, digamos, de la estación del ferrocarril que está justo detrás del puente, y en cierta manera estas personas aprecian el poder o el potencial que tiene esta tecnología sobre el impacto o la transformación de la ciudad, del paisaje de la ciudad. Claro, cuando en los años 60 el MoMA de Nueva York, un fotógrafo del MoMA de Nueva York, fotografía una central americana en el cual aparece el mismo señor con el mismo sombrero, la misma barandilla, el mismo encuadre, pero en cambio el ferrocarril o la estación del ferrocarril y el puente en sí mismo da paso a una central nuclear, en cierta manera nos están diciendo que lo que importa no es tanto la manera de mirar, sino que el sujeto del paisaje contemporáneo no es el ferrocarril o los puentes de ferrocarril, sino que el problema o el sujeto contemporáneo de los años 60 son las centrales nucleares, ¿no? En el cual la composición evidentemente es como muy literal, pero que sea un fotógrafo que está expuesto en el MoMA de Nueva York, en cierta manera le da cierto interés a la obra. Pero luego, más adelante, en el año 74, Claude Parent repite la misma composición, aunque en cierta manera está desaparece la barandilla, desaparece el marco del puente o del observatorio, pero sin embargo aparece una escena doméstica en la cual aparece una señora, o parece que de espaldas, que está observando las centrales nucleares. En cierta manera ya no es la vegetación, ya no es pintarlo de verde para que desaparezca, sino que precisamente ahora es un nuevo sujeto que hay que diseñar, que tenemos que fijarnos en él, porque precisamente cuando nos fijemos en él, seremos capaces de solucionar el problema de integración en el paisaje, el diseño de esas estructuras, etcétera, etcétera. Por tanto, no consiste tanto en evitar el problema, en esconder el problema, sino en afrontarlo desde la arquitectura y desde el diseño de proyecto. En este sentido, también aparecen obras o aparecen autores. Este es un diseñador gráfico alemán, Otto Leicher, no sé si lo conocéis,
pero también aparecen pósters muy interesantes o dibujos muy potentes en el cual se ilustran estas centrales nucleares, digamos, como nuevo sujeto de la publicidad, de la moda, digamos, del mercado ya más. Esto creo que es una obra del año 70, digamos, pero al final, si se dibuja intencionadamente, si se dibuja todo el potencial que tienen estas obras, pueden adquirir belleza, digamos. No consiste en una estructura fea que debamos avergonzarnos, sino que en cierta manera es un objeto casi de deseo, ¿no? En el cual, de observación, debido a su enorme tamaño, a su material, etcétera, etcétera. Evidentemente, si hemos visto que la central de Garoña y la central de Zorita se camuflan, digamos, porque se pintan de diferentes colores entre la vegetación y en zonas rurales, la de Vandellós, de Antonio Bonet Castellana, es muy poco conocido, que antes de la versión construida diseñó, y en su archivo del COAC de Barcelona está depositado el proyecto, diseñó, esto es la central de Vandellós, pero aparece una enorme bóveda invertida en la cubierta. Digamos, considera el edificio del reactor de Vandellós, que a día de hoy aparece en la línea de costa, lo remata escultóricamente con una gran bóveda que en cierta manera tiene su comparativa o su semejanza con una casa que tiene en la Costa Brava, en Begur, la Casa Cruïlles, no sé si la conocéis, que tiene esta gran bóveda. Pues los años, ese mismo año, y pasa, digamos, transforma una casa frente al mar en una gran central nuclear frente al mar, que es rematada la cubierta de la misma manera. Por lo tanto, al final consiste, de nuevo, insisto, diseñar acorde al lugar estas estructuras. No consiste tanto en pintarla, que en camuflarla, sino convertirla en un objeto de proyecto para, pues, desarrollar nuevas soluciones, ¿no? Claro, imaginaros en la línea de costa de donde está situada, claro, imaginaros lo enorme o el impacto que hubiera tenido esa bóveda, la central, se ve poco pero está aquí. Imaginaros, al final, la central nuclear es como el punto final que colmata esta cordillera, ¿no? Esta cordillera prelitoral que se conecta con el mar o que se funde con el mar, es el punto estratégico donde se sitúa la central nuclear, ¿no? Por lo tanto, de cierta manera, hubiera sido como un hito en el paisaje que, bueno, en cualquier caso, sigue siendo aunque no tenga la bóveda, pero sigue siendo, sigue teniendo un impacto bastante importante. Pasamos ya al segundo apartado, porque evidentemente la propuesta escultórica de la bóveda no prosperó. Evidentemente le dijeron muchas gracias, pero no. Entonces, ¿cuál es el trabajo del arquitecto en estas centrales? Evidentemente, el ingeniero es la persona que calcula la estructura, la persona que define los materiales, las dimensiones, las proporciones, pero el arquitecto en estas tres centrales, en Garoña, en Zorita y en Vandellós, ¿cuál es su papel? Es decir, ¿cuál es el cometido de estos profesionales, ¿no? Entonces, me gustaría empezar enseñando unos esbozos que hizo Claude Parent en Francia durante los años 70 y 80 para EDF, en el cual partía de estas pedazos estructuras de las hiperboloides de las chimeneas y simplemente, en lugar de transformar la forma, inventarse formas nuevas para las chimeneas, simplemente desde la arquitectura integraba pliegues quebrados, incorporaba ciertas estrías que estilizaban la gran estructura, o también conseguía, digamos, hacía diferentes pliegues o incluso agrupaba cuatro chimeneas para formar una única estructura con cuatro salidas, ¿no? Por lo tanto, en cierta manera hay cierta experimentación en el tema de la forma, pero evidentemente ninguna de ellas, desafortunadamente, se pudo construir. El trabajo del arquitecto, como ahora veremos, es mucho más modesto, mucho más reducido económicamente, más técnicamente más limitado, pero en cualquier caso tiene una capacidad para modificar o para romper la forma que originalmente el arquitecto diseñó, que el ingeniero diseñó, ¿no? Como ahora veremos. Por ejemplo, la primera central del arquitecto Antonio Fernández Alba, es un arquitecto madrileño muy conocido. La propuesta, evidentemente, la volumetría del edificio, la chimenea, la cúpula, los prismas de los edificios, evidentemente, no puede cambiarlos. Es decir, vienen impuestos por la empresa americana que diseña la central nuclear. Únicamente
pero afortunadamente diseña unos perfiles verticales que en cierta manera rompen la escala de esta gran estructura. Pensemos que la cúpula, la parte más alta creo que son 50 metros, fragmenta la escala y le da una cierta escala humana a las construcciones, ¿no? A partir de estas estrías verticales, las lamas horizontales, la vegetación. Por tanto, en cierta manera le proporciona, entre comillas, humanidad a una cosa que es enorme, ¿no? Pero luego creo que los otros arquitectos, tanto Ignacio Álvarez Castelao, que también diseñó alguna presa, alguna central hidroeléctrica, y Bonet, no añaden a las centrales nucleares, no añaden al trabajo del ingeniero nuevos elementos, sino que precisamente eliminan o depuran los elementos que define el ingeniero para dejar únicamente lo esencial. Pero precisamente en esta ausencia de decoración o de elemento añadido, precisamente se encuentra la belleza de estas obras, ¿no? Es decir, en la crueldad de los materiales, en la forma, en el tamaño y en la potencia de sus formas, ¿no? Entonces aquí hay una lámina de Claude Parent de los años 90 que es como muy, no sé si crítica o irónica, pero se ve claramente que pone propuesta técnica, esta de aquí, propuesta arquitectónica, la de aquí. Y al final, en la de abajo, vemos que aparecen decoraciones, aparecen como coronaciones en la cubierta, aparecen ciertas chapas metálicas, aparecen como cosas que desvirtúan la potencia de los volúmenes, ¿no? Sin embargo, la propuesta de los arquitectos, como ahora veremos, únicamente la estructura desnuda tal cual es decir, revela el valor intrínseco, el poder del valor intrínseco de estos materiales, de estas formas que diseña el ingeniero, ¿no? Por lo tanto, al final, Parent, en este caso en Francia, pero los arquitectos, excepto Fernández Alba, en España, reivindica el poder de la propia obra en sí misma. Es decir, no hace falta añadir nada más, como veíamos anteriormente con estos bajantes, sino que podemos confiar en las formas, ¿no? Precisamente Castelao, en Garoña, vemos aquí que no hay nada añadido más que el propio material, la estructura, ¿no? Vemos el despiece vertical de la estructura, la chimenea, el despiece del encofrado, el juego de volúmenes y la proporción. Y al final, únicamente con esto, la propia obra en sí misma ya adquiere un cierto interés, ¿no? En el cual parece que está compuesto armoniosamente para que tenga un cierto atractivo visual. También diseña otras construcciones menores, es decir, aparte de la gran estructura del reactor o la sala de turbinas, también diseña pues, este pabellón de oficinas que expresa ciertamente la dureza o la potencia del hormigón armado, ¿no? Con un lenguaje próximo al brutalismo propio de esos años, ¿no? En el cual podemos reconocer las jácenas, los pilares, el abocinamiento de las ventanas, el despiece de la cornisa. Por lo tanto, vemos como un lenguaje, como un escudo, casi un edificio de escudo, frente al gran reactor de la central nuclear, del reactor que está justo detrás, ¿no? Luego hay otros pabellones, más pequeños también, diseñados por Bonet Castellana, en Vandellós, que son el complemento del programa del reactor nuclear. En este caso son 3 pabellones, que ahora veremos, que son 3 iglús, como podemos ver allí al fondo, que son 3 iglús que acogen programa auxiliar. Por ejemplo, el pabellón telefónico, el pabellón meteorológico y el control de acceso. Antes de explicarlos, me gustaría explicar una figura muy característica o propia de la Guerra Fría, que es la Tortuga Bert, no sé si la conocéis, que es un personaje animado que se inventa el gobierno de Estados Unidos para advertir a la población que en caso de ataque, en caso de que los malvados rusos nos lancen una bomba atómica, pues tenemos que agacharnos y cubrirnos. En cierta manera lo ilustran con una tortuga, en el cual, en caso de que el monito, que en este caso son los rusos, lance la bomba, nos protejamos como hace la tortuga, ¿no? Claro, si en lugar de una tortuga cambiamos y lo convertimos en un edificio, al final esta forma de estos iglús cobran sentido en el marco de una central nuclear. Es decir, en caso que la central explote o en caso de que la central tenga algún accidente, estos pabellones serán como unos búnkers, serán una especie de lugares para proteger a la población del lugar, ¿no? Es una metáfora que evidentemente nada tiene que ver con la realidad, pero en cualquier caso este juego de la tortuga creo que es interesante para conocer la
el concepto o la voluntad de estas construcciones. Pero también guardan cierta relación con los búnkeres que Paul Virilio en los años 70 recogió en su reconocida obra de Bunker Archaeology, ¿no? Al final, estas construcciones no dejan de ser búnkeres, ¿no? Es decir, la forma del búnker, en este caso incluso se repite la tronera, que en este caso es una gran abertura que es simplemente para los vigilantes, aparece en la parte norte, aparece el depósito de armas, etcétera, etcétera. Por tanto, en cierta manera, estas referencias de la Guerra Fría, de los búnkeres, guardan cierta relación con estas construcciones. Y luego, la última estrategia que utilizan los arquitectos para romper la escala de estos enormes edificios es el color. Entonces, para expresar esta estrategia de proyecto, me gustaría antes explicar el papel del color en la industria. Si no tengo mal entendido, hasta durante el siglo XIX el papel del color en la industria era reducido. Solían pintarse o solían decorarse estos edificios de tonos discretos, de tonos sucios, digamos, para que en cierta manera el humo de la máquina o de la máquina de vapor desapareciera. Sin embargo, a partir de los años 60 del pasado siglo, grupos como Archigram en Reino Unido incorporan colores vivos para complementar la arquitectura de la ciudad, la arquitectura propia de esos años, ¿no? En el cual incorporan, para reconstruir la ciudad, incorporan la tecnología del ingeniero, pero también el color que anteriormente no existía, ¿no? En ese sentido, todos conocemos el Pompidou, que es como el ejemplo como construido, en el cual todos los conceptos que se abordan en propuestas de Archigram y compañía se materializan en este edificio. Incluso Claude Parent, en sus propuestas de centrales nucleares, incorpora el color en su diseño. Es decir, ya no pintamos las nucleares de verde o de azul para que se oculten, sino que precisamente las pintamos de rojo para que se vean, para que se manifiesten, para que tengan una presencia relevante en el paisaje, digamos, diseñar acorde a estas centrales, ¿no? En este sentido, esta es la estructura de Vandellós, lo que Bonet, cuando llega, encuentra. Imaginaros la gran bóveda que hubiera construido arriba, pero evidentemente cuando esa propuesta se rechaza, lo que queda es esto, digamos, lo que encuentra Bonet es esto. Por tanto, a partir de esto, ¿cómo convertir en arquitectura algo que aparentemente es como para hacer Pompidou, realmente está todo lleno de estructuras metálicas, hormigón, digamos, pero cómo decorar esta estructura, ¿no? En los primeros esbozos, evidentemente, el color tiene un papel fundamental. Es decir, vemos que hay ciertos colores que se repiten con la obra de Claude Parent, el azul, el rojo, el amarillo, el naranja. Digamos, se repiten, por lo tanto, el color es una excusa que nos permite embellecer, nos permite romper la forma de estos edificios. Incluso en la propuesta construida se repite el color, pero el color con una doble función. La primera función es desaparecer, camuflarse desde el acceso, digamos, el acceso a la central nuclear con el pabellón de acceso, lo pinto de blanco para que se funda con el cielo, por tanto, nos invita a pasar y únicamente cobra relevancia los edificios de mediana escala que los pinto de rojo, digamos, pero simplemente desaparece con este blanco roto, desaparece el gran edificio, precisamente porque desde este costado había una cala con afluencia de turistas que en los años 70 pues, comenzaban a llegar de Europa, ¿no? Por tanto, había que tratar bien esta playa, había que conservar, entre comillas, había que camuflar o esconder esta central nuclear desde la parte donde están los turistas, ¿no? Sin embargo, desde el lado opuesto, actúa de manera totalmente diferente. Y para expresar o para comunicar la estrategia o la acción que toma, me gustaría antes explicar una obra de Josep Albers, de 4 años antes del proyecto de Bonet en Vandellós, que es esta de aquí, que es de la serie Homage to the Square, en el cual ofrece esta pintura, Albers, a la Agencia Internacional Atómica de Energía Nuclear para ilustrar la portada de un libro que se llama Nuclear Power USA, en el cual el rojo que veíamos anteriormente en la obra de Parent contrasta con el azul. Digamos, no es ese camuflaje que me fundo con el paisaje, sino que precisamente es el rojo, un color que contrasta con el paisaje, ¿no? Por tanto, ¿qué color es ese en Vandellós? Pues evidentemente no puede ser otro que el rojo. Es decir, mientras que desde el acceso te invito a entrar, digamos,
soy amable, te invito a entrar a la central nuclear, en el lado opuesto que da a la infinidad del mar, en cierta manera me puedo permitir el lujo de pintar de rojo esta parte porque únicamente se vería desde el mar en barco, ¿no? Por lo tanto, esta central nuclear, evidentemente, el color le permite hacer este doble juego, ¿no? Pero si vemos este costado de la nuclear, vemos que al final el color ayuda a romper la forma. Imaginaos que este mismo edificio estuviera pintado de un único color. La forma sería muy contundente, sería casi masiva, ¿no? Pero en cambio, al romper la esquina, porque si vemos aquí no son planos continuos, sino que aquí gira y replica el mismo color, rompe en cierta manera la forma, es decir, no eres capaz de entender muy bien qué forma realmente tiene, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante esta forma de actuar. El tercer punto, claro, ahora estamos viendo que el impacto en el paisaje es importante, que el arquitecto ayuda en cierta manera a fragmentar o a romper la escala de estos enormes edificios, pero también es importante que estas centrales no funcionen solas, es decir, no son molinillos, no son aerogeneradores o placas solares, sino que son lugares que trabajan mucha gente, 300, 400 personas. En algún sitio tienen que vivir. En las tres centrales nucleares, el complemento que va ligado a los tres casos es un poblado para alojar a todos los trabajadores. Por ejemplo, el primero de ellos es el poblado de Zorita, en el cual hay vemos la central con la cúpula. Aquí también podemos ver las estrías que, digamos, que fragmentaban el edificio, pero sin embargo también vemos un poblado a escasos 300 metros de distancia, donde se alojan la totalidad de los trabajadores. Es preciso decir que en los tres casos el arquitecto es el mismo, tanto para la central como para el poblado. Por lo tanto, las estrategias que comparten para diseñar los edificios industriales como para el tema de las viviendas suelen ser las mismas o opuestas precisamente para enfatizar este contraste. La planta es una planta con un eje central, tiene una forma en espina, simplemente aquí aparecen las 50 viviendas y una residencia, no voy a entrar más en detalle, pero hablando con el arquitecto, porque le pude hacer una entrevista hace unos años, a mí personalmente no es un gran descubrimiento, pero estas formas circulares que vemos, incluso con estas bolitas, me decía, con tono cariñoso, me decía, bueno, al final en una central nuclear hay átomos y al final estos son como pequeños atomitos que componen el poblado de los trabajadores, ¿no? Que al final, pero bueno, metáforas aparte, el poblado, digamos, podemos visitarlo y se encuentra tal que así, ¿no? Pero a día de hoy, como la central ya no funciona, el poblado a día de hoy está completamente deshabitado, es decir, desde 2006, si no recuerdo mal, nadie vive aquí, por lo tanto la vegetación ya está descontrolada, está totalmente abandonada. Este es el segundo poblado, el de Castelao, que como veis es radicalmente opuesto a lo que hace la central nuclear. En la central es hormigón, ladrillo blanco, expresa la potencia de las estructuras. Sin embargo, en el poblado, que está justo en la otra orilla del río, es decir, a escasos 400 metros, utiliza el lenguaje popular, vernáculo, en el cual aparece la piedra, el ladrillo, la teja, la madera, y en cierta manera ayuda como a que el lugar de residencia de los trabajadores sea más sosegado, más calmado, ¿no? Al final es un lugar idílico. Vean aquí las montañas de fondo, en el cual es un bello paisaje rodeado de montañas, vegetación, el río Ebro. Y inicialmente, aunque no se pudo llevar a cabo por motivos que todavía desconozco, también se preveía 3 viviendas, es decir, solamente está construida esta parte, que es una residencia para trabajadores, pero inicialmente planteó 3 viviendas para altos cargos, pero que no se construyeron. Pero es decir, aquí se alojaría, digamos, la parte más rígida, ¿no?, de la central nuclear, el director y los altos cargos. El último de los 3 poblados es el de Vandellós, que nos pilla más cerca, no está justo al lado de la central nuclear, sino que está como a 7 kilómetros, está en la periferia de Hospitalet de l'Infant. Y este era el aspecto en los años 70, en el cual la periferia pues, era un lugar agrícola, en el cual había campos de cultivos, y aparece este poblado compuesto por viviendas y espacio público y un depósito de agua que colmataba la intervención de Bonet. Como comentaba, a diferencia del resto de poblados,
que solamente incorporan vivienda, es decir, este incorpora, en la parte central, incorpora una parte de equipamientos. Había una escuela, había un centro deportivo, una residencia y un centro social. Claro, en el resto de poblados únicamente había viviendas y al final, imaginaros vivir en los años 60 en medio de Guadalajara, rodeado de nada, sin nada más que viviendas con 300 personas más, ¿no? Aquí, en cambio, había un vínculo más estrecho con la población, había equipamientos para satisfacer lo básico, ¿no? Por lo tanto, era como una comunidad como más interesante en este sentido. Estas son las viviendas de los obreros, en el cual pues, simplemente es el mismo módulo que se repite para el resto de las viviendas. Y esta es la escuela de poblado, también diseñada por Bonet Castellana, en el cual podemos ver que cada pirámide corresponde a un aula de esta escuela. Evidentemente, al estar situado en la periferia del municipio, la visión a día de hoy ya no es esa parte tan bucólica del paisaje con algarrobos, sino que, evidentemente, la trama del municipio ya forma parte de la trama del poblado. Es decir, el municipio y el poblado ya forman una misma unidad que está conectada, ¿no? Es decir, esto eran las antiguas viviendas que a día de hoy siguen activas, y esto ya es el colegio actual del municipio, con sus pistas deportivas, el auditorio, el polígono industrial. Digamos, ya está fundido en cierta manera. Aquí ya no viven los trabajadores de la nuclear, sino que ya podemos vivir gente ajena a la central nuclear. Y por último, y este ya es el último apartado de las centrales nucleares, claro, esto que hemos visto hasta ahora es como idílico, maravilloso, el arquitecto interviene, el arquitecto fragmenta, pero claro, a día de hoy lo que nos queda a día de hoy no es el Rojo de Bonet, no es el poblado de Fernández Alba, no es la cúpula con las bajantes de Fernández Alba, sino que es otra cosa completamente diferente. Claro, es decir, hasta ahora, si os fijáis, la arquitectura o el arquitecto ha permanecido fuera, ha diseñado únicamente la envolvente, ha estado como ajeno a lo que pasa al interior de estas centrales. Sin embargo, en el estado actual, cuando la radioactividad de estos lugares ya ha sido descontaminada, en cierta manera podemos entrar y podemos conocer qué es lo que verdaderamente pasa en estos lugares, ¿no? Es decir, podemos conocer más las tripas de estos lugares. Claro, el bardaje que diseñó Bonet ha desaparecido. Digamos, en los años 90, cuando después del accidente que causó el cierre de la central nuclear, desmontaron la estructura de Bonet y lo que queda es esto de aquí, esta cosa que es como esquelética, la mínima expresión de lo que diseñó Bonet, que al final es la envolvente que hemos visto anteriormente en verde y en azul, que diseñó Enresa, que es la empresa que desmantela las nucleares, y simplemente está esta estructura hasta 2030, si no recuerdo mal, hasta que puedan comenzar a derribar la central nuclear. Entonces, la previsión de la administración pública, lamentablemente, en mi opinión, claro, es como muy romántica en el sentido, en el concepto, porque al final lo que pretenden es volver a un estado original del paisaje, que después de mucho leer, el estado original creo que no existe ni ha existido nunca, desde el origen del universo, ¿no? Entonces, cuando ves estos planes en el cual la central de Zorita se convertiría en unos años en un campo en un bosque de pinos, creo que es una visión como muy irreal de la situación, porque evidentemente, aunque el estado previo del paisaje nunca existirá y nunca se podrá llegar, porque al final ni el entorno es el mismo, ni las actividades productivas son las mismas, ni la gente es la misma. Por tanto, aunque plantes pinos, como había antes, pero el lugar nunca podrá volver a ser tal y como era, ¿no? Es decir, además, esto borrará la memoria de los trabajadores, del lugar, etcétera, etcétera. En este sentido, me gustaría que esta última parte de la ponencia no sea negativa, no vaya para abajo, sino que también el proceso de desmantelamiento, el proceso de derribo, depende con qué actitud lo enfoquemos, se puede convertir en un proceso de construcción de algo nuevo. En este sentido, me gustaría hacer esta distinción de dos términos que ahora veremos, que es el de ruina y el de resto. Claro, una ruina, como pueden parecer las fotografías que hemos visto anteriormente, es el punto final de un edificio que ya no se espera nada más de él. Es decir, simplemente es dejarlo morir. Sin embargo, resto es lo que queda de algo, pero que incluso puede convertirse en un punto de partida. Por lo tanto, si en lugar de considerarlos como ruinas, los consideramos como restos, tal vez el desmantelamiento de centrales nucleares
permita que sea el germen o el punto de inicio de algo nuevo. Entonces, ahora vamos a ir viendo qué es eso nuevo que yo pude ver. Claro, las ruinas o los restos de arquitectura, por ejemplo, si vemos la obra de Piranesi, suelen estar formalizadas por la vegetación, por el paso del tiempo, por la erosión de los materiales. Y en cierta manera estas obras, o obras como esta, el estado de los edificios está causado por la vegetación, digamos, no es la acción humana la que derriba pues, estos templos, estos edificios. Incluso Claude Parent, en los años 80, no prevé el derribo de centrales nucleares, prevé, como el artista, como Piranesi y demás artistas románticos, imagina que estas grandes estructuras será la naturaleza las que derribe, las que colonicen sus estructuras desde fuera para adentro, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que estamos viendo en el poblado de Zorita, en el cual, al deshabitarse las viviendas, la vegetación comienza a comerse el espacio público, las fachadas de los edificios, comienza ya a sufrir ciertas ya transformaciones causadas por la vegetación y por el tiempo, ¿no? O incluso en construcciones más pequeñas, como los tendederos de las viviendas, la vegetación ya las cubre prácticamente enteras, ¿no? Por lo tanto, vemos como el poder de la vegetación es capaz de, en cierta manera, construir un nuevo episodio. Pero, sin embargo, creo que lo que nos interesa hoy, por lo menos, es definir otra forma de crear estos restos, de crear estas arquitecturas. Y para comenzar, me gustaría hablar de Claude Parent otra vez, en el cual, en los años 80 también, propone o sugiere que hay una segunda forma, que es los restos antrópicos, que al final no deja de ser la destrucción causada por el ser humano, que evidentemente, como la vegetación, en las obras de Piranesi, puede construir episodios bellos. Es decir, ya en los restos que veremos ahora, ya no es el proceso lento del tiempo, sino que es la acción humana la que construye estos episodios. Esta, personalmente, es como el espacio más impresionante, que no hay palabras para describirlo. Es el interior de un antiguo silo, donde anteriormente había almacenado los residuos nucleares del reactor de Vandellós. Esto es un silo de almacenamiento de barras de grafito de Vandellós. ¿Qué pasa? Que cuando el operario, para vaciarlo, tiene que eliminar la radioactividad, no solo depositada en los bidones o en las barras de grafito. Claro, la radioactividad traspasa los límites de bidones, traspasa de cualquier protección, traspasa. Claro, estas construcciones masivas de hormigón hay que descontaminarlas también. Claro, este proceso de descontaminación genera un nuevo estadio de la arquitectura que precisamente se caracteriza por esto, es decir, en primer lugar, por una cuadrícula perfecta de cruces que marcan cada metro cuadrado. El operario mide metro por metro para cuantificar la radioactividad que hay en cada metro cuadrado y, una vez medida, rasca el hormigón para eliminar los residuos radioactivos. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es simplemente el resultado de un ejercicio matemático o de una medición precisa sobre una construcción en hormigón. Pero, en cambio, el resultado es impresionante en el sentido de que al abrir nuevas aberturas, la textura del lugar, las cruces, la sensación de pesadez del lugar, porque imaginaros que esta construcción, los muros son de más de 1 metro de espesor. Son construcciones masivas en hormigón que precisamente permitía contener esta radioactividad. Pero, en cambio, estos episodios que ahora encontramos no están proyectados por el arquitecto, sino que forman parte de un proceso casi industrial de ingeniero, pero en cambio produce episodios bellos. Es decir, produce que estas estancias, imaginaros, cada estancia que estamos viendo aquí mide 25 metros de largo por 10 de ancho por 10 de alto. Imaginaros el eco que hay aquí, la temperatura que hay aquí, imaginaros la sensación de estar aquí, ¿no? Por lo tanto, creo que el ingeniero, casi sin pretenderlo, construye episodios que superan, en muchos casos, las obras proyectadas, ¿no? Es decir, ahora también veremos otro ejemplo en el cual
con eso ya concluiré, es el desmantelamiento de la cúpula de Zorita. Ahora pasaremos de una construcción masiva de hormigón a una más metálica, que es simplemente la cúpula que cubría el reactor. Antes de comenzar, bueno, simplemente veis aquí, ¿no? Esta es la construcción en 2020, en el cual pues, ya ha desaparecido la cúpula, ahora lo que nos queda únicamente es el tambor, pero en cambio el proceso de desmantelamiento de esta cúpula nos permite entender que el proceso de destrucción, si congelamos fragmento por fragmento, permite construir episodios que ni el ingeniero prevé y mucho menos el arquitecto puede controlar. Pero sin embargo, pueden ser equiparables y pueden resultar visualmente atractivos, como ahora veremos. Para comenzar, me gustaría explicar una obra que tal vez conozcáis, de Gordon Matta Clark, que es la transformación de una antigua nave industrial en la orilla del norte del río Hudson, en el cual, en la fachada que da al río, realiza un agujero simplemente para introducir luz a una nave industrial que era oscura, era lóbrega, era simplemente una nave industrial. Claro, este proceso o esta obra empieza con el soplete, digamos, un quiebro de luz que finalmente se va transformando en una chapa que se va tambaleando hasta que se cae y entra la luz para iluminar este espacio. Claro, pongo este ejemplo porque cuando ahora veamos el desmantelamiento de la cúpula, guarda cierta relación y es lo que verdaderamente el artista Matta Clark lo hizo intencionadamente, pero sin embargo el operario que desmantela la cúpula, sin pretenderlo, construye episodios equiparables con estas obras y yo creo que precisamente es donde está el interés, es decir, en la falta de previsión, en la falta de plan, que al final la falta de plan es un plan en sí mismo, es decir, permite construir episodios con un gran potencial, ¿no? Entonces, imaginemos que para desmontar la cúpula empiezan de arriba para abajo. Hagamos una imagen mental, que tenemos la cúpula y para cortarla, es decir, por rodajas, comenzamos como Matta Clark proyectando una grieta curva de luz, esta de aquí, digamos, el trabajador desde fuera empieza a cortarla. Claro, cuando marca el perímetro para que no se caiga, nos proporciona este perímetro, que sería este de aquí, pero será el aro completo. Pero claro, este casquete de la bóveda o de la cúpula, si no lo soportamos a la grúa, evidentemente se caería. Claro, para que eso no pase, proyecta estos pares de agujeros en la cúpula para soportarlo con una grúa. Pero claro, sin pretenderlo, en un sitio que inicialmente era oscuro, nadie podía entrar porque era el reactor de una central nuclear, inesperadamente entra luz. Entra luz y en cierta manera nos lleva a pues, termas, baños turcos, termas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene un interés visual. Pero este proceso no acaba aquí. Sino que, claro, imaginemos que este casquete se transporta, la grúa lo soporta y lo mueve. Claro, imaginemos el espacio que nos queda. Tenemos un tambor, que es el cilindro del reactor, tenemos una bóveda y tenemos una especie de óculo que se está descubriendo, ¿no? Digamos, claro, al final lo que tenemos no deja de ser otra cosa que tenemos como el gran óculo, que es como una especie de panteón de Agripa construido por el ingeniero. Digamos, el ingeniero desmontando esta cúpula sin querer ha llegado a, digamos, únicamente atendiendo a un proceso técnico, ha llegado a construir un espacio equiparable conceptualmente al del panteón de Agripa. Pero claro, cuando comparamos las plantas, claro, esta es la planta de la central nuclear, el panteón de Agripa. Evidentemente no es solamente algo figurativo como es la luz, sino que también la proporción, el tamaño de las estancias interiores, las sucesivas capas de pilares, muros gruesos, incluso el porche se transforma, se desplaza del centro, pero se transforma en la sala de turbinas. En cierta manera, gracias al trabajo de este operario, hemos descubierto que esta arquitectura, que el arquitecto inicialmente pintó de roja, etcétera, etcétera, hemos descubierto que la esencia de su verdadera arquitectura no es otra que al final la gran arquitectura del pasado. Es decir, el origen, la estructura, no es nueva. Al final esto puede ser equiparable, he puesto este ejemplo, pero habría otros tantos de cada construcción, pero lo interesante es entender que el arquitecto, por su parte,
es el encargado en cada época de decorar una estructura, que en este caso pinta rojo, añade el hormigón estriado, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la estructura, la esencia o la naturaleza de estas construcciones es siempre la misma que se va repitiendo en todos los momentos de la historia. Entonces creo que es un punto final muy interesante para acabar. Pero sin embargo, aquí no acaba, ya que evidentemente el proceso de destrucción avanza. Por lo tanto, el presente que he enseñado antes era 2020, pero el de ahora evidentemente no es ese. Y de nuevo me gustaría empezar con Piranesi, en el cual esta ruina o estos restos era la vegetación la que los construía, digamos, la que construía estos muros caídos, estas estructuras potentes, pero sin embargo esta ruina antrópica que definía Parent hoy es la que construye el operario. Digamos, estos restos de arquitectura los construyen los ingenieros, los construyen los operarios de derribo, y las máquinas son las que dan forma a estas nuevas arquitecturas, que cada episodio puede construir nuevos episodios interesantes, atractivos visualmente, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante que una central nuclear, en este caso, no la consideremos como un objeto en sí mismo, sino que permita entenderla como más allá, ¿no? Es decir, que incluso el desmantelamiento puede construir episodios bellos. Y ya la última imagen, ya para acabar, es que el día que leí la tesis, el día de antes, ya no quedaba nada de esta central nuclear. Entonces, es posible que la previsión de la administración se cumpla, es decir, que en el futuro no quede nada de estas centrales, pero yo creo que el trabajo del arquitecto, o en este caso el trabajo de investigación, ha permitido, entre comillas, domesticar o poner de relieve un relato que de otra manera no sería posible, en el sentido de que hemos comenzado con la bomba atómica, con cargas muy negativas asociadas a las centrales nucleares, al mundo atómico. Sin embargo, la arquitectura o el trabajo del arquitecto ha permitido conocer las entrañas de una central nuclear. Hemos visto cómo arquitectos y artistas trabajaron en un contexto de la Guerra Fría marcado por el peligro de la bomba atómica, pero también del daño en el paisaje medioambiental de las centrales nucleares. Sin embargo, este relato ha permitido que al final, cuando descubrimos la esencia de estas centrales nucleares, cuando ya no queda nada, al final es algo que podemos asumir o podemos conocer desde dentro cuando ya eliminamos de cargas negativas, ¿no? Es decir, cuando estas cargas del pasado, los prejuicios y todo esto desaparece, o incluso cuando el uso ya desaparece, lo que queda es nada. Por lo tanto, muchas veces los prejuicios creo que simplemente nos tapan, nos obstaculizan una forma de ver que a través de la arquitectura creo que es importante que podamos ver como más allá, ¿no? Entonces, con esta imagen, acabar la presentación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta... Sí. Hombre, claro, es decir, por ejemplo, claro, como las españolas se proyectaron en la época de Franco, claro, que es el señor Bonet, la pinta de rojo, ponga una bóveda invertida y, digamos, en lugar de ir a favor de lo que decían América, de camuflarlas, se atreva a enfrente del mar, donde hay turistas, a diseñar una bóveda invertida o a pintarla de rojo, creo que es como un campo de experimentación. Y al final, muchas veces, leyendo las memorias de los proyectos, te das cuenta que dices, vale, si pinto una casa de rojo, tiene un impacto pequeñito, pero pintar de rojo una gran estructura de 80 metros de altura, en cierta manera, es otra escala. No es una escala doméstica, sino que es una escala geográfica. Por lo tanto, creo que la experimentación, en el caso de Fernández Alba de Zorita, era muy joven cuando la diseñó, pero es como muy más, digamos, más ensimismada. Pero al final estas arquitecturas creo que tienen un impacto más de paisaje. Al final el rojo, si no se relaciona con nada, no es nada. Al final el rojo es
el contrario de verde, por ejemplo. Por lo tanto, estas arquitecturas, o Parent incluso, con esta forma de enseñarnos que al final las nucleares es un nuevo sujeto del paisaje, creo que es interesante. Quiero decir, al final no es un problema lo oculto, sino que al final es como un motivo para diseñar un programa nuevo, ¿no? Y yo creo que es como en aquellos años tampoco estaba muy bien visto, ¿eh? Es decir, hablando con Fernández Alba en su estudio me decía, los que diseñamos nucleares tampoco estamos tampoco nos alegraba demasiado recibir el encargo, porque era como propio del régimen, en cierta manera, si te asociaban con eso era mal. Por lo tanto, tampoco... De hecho, en la publicación de la obra de los tres arquitectos, las nucleares no aparecen de normal. Quiero decir, los autores tampoco presumen de lo que han hecho. Por lo tanto, lo hacen, pero tampoco... Porque incluso la obra de Warhol, evidentemente Warhol es a otra escala y tiene otro impacto, pero es decir, las obras que he enseñado incluso de Le Corbusier, es el mundo atómico por general no llama la atención, y precisamente por eso, a la que empiezas a rascar un poco, te sale todo este material, y yo creo que si se sigue, saldrá más, porque evidentemente si está Joseph Beuys, si está Otto Leicher, si está Gordon Cullen, si está Warhol, habrá más. Por lo tanto, igual en la obra de cada autor, igual es una parte muy pequeña, igual es una hora o dos, pero si las juntas todas, definen una tradición estética o una tradición en torno al mundo nuclear. Entonces yo creo que lo importante no es que un autor se centre en las nucleares como Parent, sino entender que esto es un conjunto o una época más grande, es decir, que excede, que atiende a Estados Unidos, Francia, pero también España, Alemania. Quiero decir que hay más que es un movimiento en cierta manera. Hay 7 más. Precisamente porque son las únicas 3 que son como muy especiales por varios motivos. Primero, porque son las 3 primeras, pero es la primera generación de nucleares. Digamos, a partir de la cuarta, que es Le Moni, ya es segunda generación, por lo tanto ya la tecnología ya es diferente, Franco muerto, quiero decir, ya pasan muchas cosas diferentes, no hay poblados y los arquitectos ya desaparecen. Por lo tanto, a partir de los años 70, 80, los arquitectos ya son muy menores. Es decir, ya es ingeniería americana, cojo, pongo y me voy. Eso da para otra tesis, que es más la arquitectura del ingeniero, es decir, el gran cacharro que diseña el ingeniero. Pero es decir, estas 3 y las de la época, en Francia y demás, tienen como la sensibilidad de que todas incorporan un arquitecto. Las en España, la cuarta, ya no tiene poblado para trabajadores. Ya ciertas cosas de un cierto paternalismo ya desaparecen. Entonces ya es como otro contexto como muy diferente. Entonces, son estas 3 y no hay 4, son 3 y son estas 3. Y precisamente es un contexto único que no se repite ni aquí ni fuera. Porque a partir de entonces ya las nucleares son otra cosa. Ya el arquitecto ya desaparece por completo. Ya no... Sí. Des d'un punt de vista arquitectònic serien això, no? Ya, es decir, ya. Claro, es decir, imaginaros que para acceder a los archivos de las centrales nucleares no es fácil. Entonces, como eso es un tema secreto, peligroso para la seguridad nacional, primero, publicar, depende de qué cosas, no te dejan. Tampoco te dejan ver lo que hay. Por lo tanto, a lo que yo puedo acceder es muy limitado. Es decir, cuando vas a las centrales te dicen, por ejemplo, Manolo Laguillo cuando fotografió, depende de qué sitios no dejan entrar. Depende de qué fotografías no se pueden publicar. Entonces, está como muy limitado. No te dejan... De hecho, pude visitar Vandellós hace una semana y ya, de hecho, no te dejan entrar ni con el móvil. Es decir, y no hay nada. Es decir, no hay nada. Pero en cambio ya no te dejan entrar ni con el móvil a echar fotos con... Por lo tanto, es como muy... no sé. Carlos, moltes gràcies.
i sobretot amb aquesta mirada que ens has aportat, una mirada carinyosa a les centrals nuclears. ¿No? Gràcies. Claro, precisamente por eso decía al final, venía con ganas de hablar hoy, pero al final, claro, como pensamos que es un problema las nucleares o las energías renovables o lo que sea, claro, o no prestamos mucha atención desde la disciplina o pensamos que son cosas como muy ajenas, pero sin embargo si las tratas con un poco de cariño o incluso al diseñarlas, te das cuenta que al final te permite o te revela otra cara de la moneda. Al final, tanto Bonet como Castelao como Fernández Alba dedicaron tiempo, esfuerzo precisamente para hacer amables estas centrales, para que en cierta manera la imagen o aquello que vemos de estas centrales tuvieran un mínimo interés, que no fuera una construcción inerte allí puesta en el bosque, sino que tenga un mínimo de cariño, un mínimo de intención al diseñarlas, ¿no? Por lo tanto, creo que con mi trabajo de investigación intenté mantener este nivel de cariño, ¿no? Es decir, pues bueno, no lo tratemos como algo malo, sino precisamente como algo que bueno, es decir, es lo que es. Y una central nuclear, si la desmantelas y le eliminas la maquinaria, lo que te queda es otra cosa. Eso ya sí que es un problema de arquitecto, precisamente.